Este año ni lo hemos dado, Belencita. ¿Sí? Sí lo dimos, yo no me acuerdo. Sí. Sí. Pero no, yo no voy a para no. Hola, hola, bendiciones, que el Señor les bendiga. Muy buenos días, les saluda el Ministerio de Mujeres Transformando Vidas a través de otras. Estamos por aquí saludándoles, gozosas, como comentaba, ¿verdad? Así que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Comenzamos unos minutitos tarde, pero era porque estábamos acomodando unas cosas. Así es. Pero estamos gozosas, contentas, pero más que nada agradecidas con el Señor de estar aquí frente a ustedes. Sé que va a ser de bendición para sus vidas, así que les damos la bienvenida a Belén y a la pastora, la fundadora y directora del ministerio. Así que de verdad para nosotros es un privilegio. Yo sé que por ahí estuvieron viendo el tema, que va a estar muy bueno, muy interesante y vamos a aprender bastante, ¿verdad? Y que tiene como tema que es la empatía y la misericordia. Así que con eso yo les voy a dejar el lugar a la pastora para que nos introduzca y nos cuente más sobre este tema maravilloso del cual es la empatía, porque esa Conectar. Y sí, aquí estamos después de tanto tiempo, creo que sí fue a principios de enero, ¿verdad? Que comenzamos, pero aquí estamos ya nuevamente y sí, con los temas que de verdad mencionábamos poquito antes de que entráramos al aire, de que cuánta necesidad hay o cuánta hambre hay por conocer temas, por conocer la palabra de Dios. La gente de verdad que está hambrienta por conocer tantas cosas. Y hoy precisamente tenemos un tema muy interesante que para nosotros fue muy importante, muy interesante, porque nosotros carecemos de estas dos características como humanos y no se diga también como cristianos. Lo vemos, que de verdad nos hace mucha falta esto que vamos a compartir el día de hoy, un tema acerca de lo que es y la misericordia. Son dos palabras que de verdad hacen mucho peso, especialmente, le digo, para nosotros que conocemos de Dios, se necesita de verdad que caminemos de la mano con lo que es la empatía y la misericordia. Y muchas veces la gente no quiere escuchar como eso, no les gusta escuchar, pero el pueblo de Dios necesita tener empatía y misericordia a la vez. Así que primeramente necesitamos nosotros entender qué es la empatía y qué es la misericordia. Ya si nosotros sabemos, ya sabemos qué es la misericordia y qué es la empatía, pero queremos compartirse y quiero decirle algo. Primeramente, la empatía es la intención de comprender los sentimientos y las emociones de los demás, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que es. Hace que las personas se ayuden entre sí, cosa que no lo hacemos. Está estrechamente relacionada con el altruismo, el amor y la preocupación por los demás y la capacidad de ayudar. A eso se refiere lo que es la empatía. También cuando una persona consigue sentir el dolor o el sufrimiento de los demás poniéndose en su lugar. Y fíjense que esto me llamó mucho la atención porque ayer una hermana estuvo comentando que nos pusiéramos que si no apoyábamos a una familia que esa mamá estaba pidiendo oración porque su hijo está en un cáncer terminal. Yo me puse en el lugar o en los zapatos de esa mamá, dije, con qué angustia, con qué desesperación estará, porque es un jovencito, ¿verdad? Y como ella dice, solamente le pido a Dios que si es su voluntad, pues solamente le permita vivir un tiempecito. Entonces,
es algo que nosotros nos debemos de doler con ese tipo de personas y hacer la oración exactamente como si fuera nuestro propio hijo que se debate entre la vida y la muerte. Entonces a todo eso se refiere lo que es la empatía, porque miramos tanta soberbia dentro del pueblo de Dios que parece como que no nos domamos unos por otro y se ha enfriado todo eso. Entonces hay que retomar ahora lo que es la empatía, ponerla en práctica para que nosotros podamos sentir el dolor ajeno. Eso hace falta, ¿verdad? Entonces ponernos en el lugar de esa persona y despierta el deseo de ayudar y actuar siguiendo los principios, capacidad de ponerse en el lugar del otro que se desarrolla a través de lo que es la empatía, ayudar a comprender mejor el comportamiento en determinadas circunstancias y la forma como el otro toma las decisiones, porque a veces cometemos el error de que opinamos, ¿verdad? De decir, mira, solamente te advierto por esto, lo que sea, y a veces cometemos, le digo, ese error. Entonces también hay que aprender a tomar nuestras decisiones y también mantenernos un poquito pues al de eso. Entonces la persona empática se caracteriza por tener afinidades en identificarse con otras personas, es saber escuchar a los demás, entender sus problemas y sus emociones. Eso también me llamó mucho la atención, porque no sentimos el dolor ajeno. ¿Saben por qué? Porque no aprendemos tampoco a escuchar. No aprendemos a entender aquella emociones. Acuérdense que nosotros nos enfocamos en lo de la mujer, porque pues de eso se trata. Pero la mujer, como siempre lo hemos comentado, ¿verdad? Pasamos por etapas de diferentes formas. Entonces llega una etapa donde las emociones ya después de los 55 empiezan las emociones a hacerse muy frágiles y cualquier cosa le afecta a la persona, y muchas veces no nos ponemos en los zapatos de esa persona, de cómo ella se siente. ¿Y qué es nuestra reacción? Ay, no es para tanto, no es nada, no te ocurre nada. Pero solamente si nosotros aplicamos lo que es la empatía, vamos a poder entender a esa persona, a esa mujer por la cual está pasando esos momentos de sus emociones que están tan frágiles que en cualquier momento pueden quebrarse, ¿verdad? Y es necesario que nosotros entendamos todo eso. Hubo una empatía entre nosotros. Eso quiere decir que hubo una gran conexión, una identificación inmediata. Entonces en eso se caracteriza la persona empática. Y la empatía pues es lo opuesto de la antipatía. La antipatía que significa rechazo hacia una persona. Y eso también nosotros lo vivimos, porque usted ve a la persona y así. Hasta que no llegamos a conocer a aquella persona, a tratar con aquella persona, es que nos damos cuenta realmente cómo es la persona, ¿verdad? Entonces la antipatía es lo opuesto a la empatía, ¿verdad? Entonces, ya que el contacto con la otra persona, mire, genera placer, alegría y satisfacción. La empatía es una actitud positiva que permite establecer relaciones saludables, generando una mejor convivencia entre los individuos. Hay gente que es muy cerrada, no le gusta tener amistades, no le gusta ni siquiera casi platicar con nada. Nos genera placer, nos genera alegría, nos genera satisfacción, porque si entre nosotros hay empatía, va a haber diversión. Su plática me va a edificar, me va a hacer feliz, me va a hacer reír o X cosa, ¿verdad? Entonces eso necesitamos por fuerza nosotros, lo que es practicar la empatía.
puede decir usted, hermana Marisela, acerca de lo que es la misericordia? ¿Qué significa la misericordia? Bueno, la misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles el apoyo. La misericordia puede manifestarse de diversas formas, sea por medio materiales, como dar el albergue, como se lo mencionó, dar de comer, dar de beber, vestir al que no tiene, entre otros. Y por medio espirituales, ¿verdad? Por lo que vamos a ver un ejemplo. Enseñar a dar buenos consejos, consolar al que esté triste, rogar a Dios por el bienestar de los seres humanos. Antes nosotros de comenzar el programa, usted estaba hablando de lo que es una oración genuina, una oración que usted la puede sentir que es verdadera. Usted mencionaba algo de la oración. Cuando nosotros oramos por esas personas, tú debes de orar como si tú fueses el que estuvieras pasando esa situación. Que provocan los males de otras personas. Es decir, es un sentimiento temporal y no procura un acto bondadoso para finalizar. Misericordia, la capacidad de sentir la desdicha de los demás y ofrecerles ayuda. Vea, ahí nada que ver con la lástima. No quiere uno querer ayudar, actuar en el momento porque uno está sintiendo la compasión, mira el sufrimiento de la persona. En ese instante la persona quiere actuar, ayudar porque hay sufrimiento, no va a querer dejarlo así. Por eso entra lo que es la misericordia, poder ayudar. Y nada que ver, pues le digo, por decir, ay, yo siento lástima por esa persona, no. Es al contrario, como usted dice, ayudar a la persona. Y es algo bonito porque cuando una persona está pasando por algo difícil y tú miras el sufrimiento o puede decir la angustia de esa persona, tú quieres actuar en el momento para ver cómo la puedes ayudar, pero no entra a, se puede decir, ¿verdad? La lástima, porque ese sentimiento es muy bajo. No actúa ese sentimiento, no actúa, más lo siente tristeza. Exacto. Y ya está ahí. Pero no le permite. Y la misericordia, fíjense, nosotros vemos cómo Jesús, ¿verdad? Tiende a misericordia, porque si nosotros nos ponemos a pensar de cómo nosotros le fallamos a Dios, Dios no siente lástima de nosotros, porque si fuera lástima diría, bueno, pues ahí quédate en tu dolor. No, al contrario, Él nos demuestra misericordia. Y si nos vamos así a imaginarnos, aunque usted esté tirada, el Señor usted lo levanta. Así es. Y no es por lástima, es por misericordia. ¿Y qué le quiere decir? Levántate, tú puedes. Entonces es algo muy bonito y es lo que nosotros como seres humanos carecemos. Así es. De misericordia y de empatía. Y qué importante esas dos palabritas, fíjese, pero qué fuertes son. Bueno, ¿verdad? Pero el término de misericordia se puede utilizar como sinónimo de compasión, piedad, bondad. Y lo contrario a esto es impiedad, inclemencia, maldad y condena. Es lo que estábamos diciendo, es todo lo contrario. En vez de tú desearle algo bueno, tú vas a decir, ay, qué bueno, se lo merece. Ay, no. ¿Cómo me desespera? Dios, porque fue lo que Él nos tiene para con nosotros. De verdad que nosotros tenemos que tener empatía para con los demás. Tendemos a ser condenadores y a ser jueces. Y hay que tener mucho cuidado en eso.
nosotros no somos nadie para juzgar, porque hay que recordar que todos en esta tierra somos pecadores. Así es. La diferencia es que cuando venimos a conocer a Cristo ya no somos esclavos del pecado. Pero todavía tenemos fallas, no somos perfectos, porque todavía vivimos en una carne caminosa, como dice, ¿verdad? Sí, débil. Y nosotros tenemos que, pero tratar de ayudarlos. ¿Por qué? Porque hay que recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él no pensó en esa cruz y dijo, no, yo que voy a dar mi vida por esos pecadores, por esa mujer que sigue haciendo lo malo, que sí, no. Pasa, esa es una muestra que tú te interesa por lo que está pasando a la persona. Tú les puedes dar un buen consejo, tú les puedes dar palabras de aliento, tú les puedes dar un abrazo. Hay formas de cómo enseñar la empatía. Miren, yo digo que ya conociendo la palabra de Dios y conociendo quién es Dios, yo creo que no hay excusa para nosotros para no poner en práctica lo que es la empatía y la misericordia. Porque si realmente conocemos a Dios, nosotros por fuerza tenemos que practicar eso. Yo no puedo decir, no, yo sí amo a Dios, cuando yo las aborrezco. Solamente la palabra me llegó como cualquier libro y no lo estoy aplicando. Entonces, yo creo que desde el momento que Dios nos adopta a nosotros, hermana Belencita, hermana Marisela, desde el momento que Dios, yo creo que la empatía comienza a florecer dentro de nosotros. La misericordia no se diga, y le voy a decir, si nosotros no, ay santo Dios, no practicamos la misericordia, es porque no hemos entendido que Dios nos amó y nos recibió a través de su misericordia también, porque seguimos cometiendo errores, seguimos fallando, pero Él nos muestra su misericordia, nos muestra su amor. Entonces, ¿por qué nosotros que nos decimos ser hijos de Dios somos tan déspotas? Tratamos mal a la gente, sucede algo y rápido lo queremos mandar al infierno. ¿Y usted por qué? Usted no debe de ser. No, la misericordia debe de ser de verdad. Ese es un fruto del Espíritu. Es una característica de Dios, ¿verdad? Entonces, es triste que nosotros no practiquemos la misericordia. Pues le digo, no, tal vez, como dice usted, se llegue a aprender, sí, pero si desde el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo, lo primero que debemos entender es que Jesucristo nos amó y nos recibió que nosotros traíamos. ¿Y sabe por qué? ¿Verdad? Estoy completamente de acuerdo con eso. Porque cuando nosotros estamos tranquilos, que las personas que ya les cuesta tener esa empatía es porque en realidad son duras de corazón. La verdad, no han nacido de nuevo, no han nacido en el conocer al Señor Jesucristo, porque conocemos personas que no conocen de Cristo y lo hemos hablado mucho sobre eso. La empatía que tiene y es importante que nosotros lo hablemos, ¿no? No necesariamente tú tienes que ser cristiano, seguidor de Jesucristo. Eso es algo que de verdad el ser humano lo tiene, pero como a ti, tú no has reconocido lo que Dios ha hecho contigo, o aún pastora, lo que, no nos vayamos ya en eso porque van a decir muchos, no comprendemos a veces de qué hablan, pero pastora, si una persona te está demostrando a ti apoyo genuino, que tú estás a veces pasando por situaciones difíciles y tú ves a la persona que le duele tu condición, esa persona te está demostrando empatía, está demostrándote que le duele tu condición. Exacto. Entonces, ahí mismo te está ayudando a que tú también
puedas en el momento adecuado tú sentir esa empatía, no, a lo mejor no por esa persona, pero por otra persona. Cuando vamos por la calle, vemos a personas que están en una condición no estable, no buena, pero aún ahí nosotros decimos, ay, cómo me duele la condición de esta persona. ¿Cómo podemos ayudarlo? Ahora es difícil, es totalmente diferente ya. Si la persona no quiere la ayuda, eso es otra cosa. Otro tema. Ajá, eso es otro Pero tema. ¿saben también por qué no llegamos a vivir lo que es la empatía y la misericordia? Porque hay mucho orgullo dentro de nosotros. Si nos vamos a la raíz de todo esto, el ser humano es egoísta, solamente piensa en lo que a mí me hicieron. A mí me fallaron, pero no se pone a pensar la persona que tenemos o nosotros, ¿verdad? Decir, bueno, tal vez me falló por esto, tal vez hizo por esto, pero como existe tanto orgullo, se cierra y no le da la oportunidad a Dios, porque esta es una oportunidad que Dios nos da de mostrar lo que Él ha hecho de nosotros. Y usted dijo algo muy, muy interesante, hermana Marcela. El inconverso, yo siempre lo he dicho, para que entienda, la persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón, me va a decir, ¿qué es eso? Falla la persona y siempre está aquella persona por levantar, aunque le dé consejo erróneo, ¿verdad? De que párate, mira, no te preocupes, si te dejó tu esposa, no te preocupes, hay más mujeres. Es un consejo erróneo, ¿verdad? Pero de igual manera le está mostrando misericordia, bueno, no misericordia, sino le está mostrando apoyo. Pero ¿qué decimos nosotros? No, es que te lo mereces, qué bueno que te dejó, y si se fue vieja tal, vieja el otro, no. Nosotros como hijos de Dios tenemos que practicar, no ni practicarla, vivirla. Vivir la empatía y vivir lo que es la misericordia, porque nosotros conocemos estas dos palabras y no nos podemos hacer sordos, porque el Señor hasta el día de hoy ha tenido misericordia de nosotros y no nos ha consumido gracias a esa misericordia. Me encanta lo que Jesús, cuando todos acusaron a la mujer adúltera, fíjese, la ley era de que la tenían que matar. Sin embargo, fíjese, llega Jesús y con aquel amor comenzó sus circulitos en la tierra y la condenó. Dijo, a ver, el que esté libre de pecado que aviente la primer piedra. ¿Cuál? Estaban más sucios que la pecadora. Pero ahí entraba pues el Pero gloria a Dios porque hemos llegado a conocer la misericordia del Señor. Y es lo que nosotros anhelamos, que usted viva y de la mano una la misericordia y otra la empatía. Eso es lo que va a marcar la diferencia como verdaderos hijos de Dios. Oye, Dios me salvó, dio su vida por mí. Pero ¿qué de lo que traemos adentro? ¿Qué de tu orgullo? ¿Qué de tu altanería? De que me la hicieron, me la pagan y que me pasa? Cualquier error que nosotros cometemos nos va a traer consecuencias. Eso lo sabemos, pero no te toca a ti dar las consecuencias, no te toca a ti decirle, pues las vas a pagar, no, porque gracias a la misericordia de Dios, que Él no nos trata tan mal. ¿Qué nos puede decir, hermana Belencita? Ok, vamos a ver ahora cómo es que trabajan la empatía y la misericordia. Cuando unimos estas dos cosas, estamos hablando de ponernos en el lugar de la otra persona, para sentir lo que esa persona está sintiendo ante su situación. Es decir, tenemos que comprender las circunstancias. Eso implica que estamos siendo conocidos ante esa circunstancia y actuar a un sufrimiento de un familiar, el perder un trabajo, una enfermedad grave. Hay muchas formas en cómo una persona sufre, pero aquí cuando tenemos misericordia de la persona, nos vamos a poner en lugar para poder entender y comprender
de la situación que está viviendo esa persona. Así es. Es importante aclarar que tanto la misericordia y la empatía no deben ser confundidas con la pena, como lo habíamos ya mencionado, que la pena es un sentimiento que normalmente no está acompañado de ninguna acción, sino de una lamentación. Así es. Creo que en muchas ocasiones a misericordia debemos experimentar lo que es la empatía, ya que es en el momento justo cuando estamos poniendo en práctica un mandamiento que en Lucas nos dice 10:27, donde nos habla de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso precisamente se trata de la empatía, exactamente un reflejo de amor, porque es lo que el Señor nos manda a hacer, ¿verdad? Tener misericordia, así como Él tiene misericordia con nosotros, pero va más allá de la tener misericordia, es también perdonar, también tiene que ver mucho, con eso. Yo entiendo. ¿A usted Dios la ha perdonado, hermana? Todos los días. ¿Usted no va a perdonar al que lo ofende? Sí. Y ese es un acto de... Yo digo que el perdonar es una decisión. Así es. Es una decisión. Y eso va de la mano a lo que es la empatía. Sí. Fíjese, todo lo que hemos hablado aquí, yo meditaba, ¿verdad? Este tiempo que estuve de vacaciones. Sí. Y cuando se nos presentan los momentos difíciles de nuestras vidas, o como lo vuelvo a repetir, de lo que estamos hablando, empatía con las personas, a nosotros nos viene a memoria todo lo que el Señor gratuitamente nos ha dado. Así es. Nos ha dado un conocimiento que no merecemos. Verdaderamente no lo merecemos. Yo le comentaba el otro día, ¿verdad? Que hay personas que pagan mucho dinero por los cursos que ustedes cursos que les dan para poder identificar los problemas de las personas, y no es malo, no estamos diciendo que es malo, es bueno que aprendan, pero yo en ese momento dije, si el Señor nos lo da absolutamente todo gratuito y viene a la palabra, porque aquí no sabemos. Aquí Belén estaba hablando sobre lo que es de Lucas 10:27. Yo pienso que tenemos todos estos, ¿qué hacemos? Espérame. ¿Cómo que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo? Sí. Es un mandamiento. De verdad que es algo que el Señor no me dice, ok, tú tienes que amar como a ti mismo. ¿Por qué? Porque es lo que hizo el Señor por nosotros. El Señor nos ama. Nos amó, nos sigue amando y nos seguirá amando. Él jamás va a dejar de tener ese amor para con nosotros. ¿Pero por qué? Porque Él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado. Y usted me preguntaba, ¿el Señor me ha perdonado? Sí, el Señor me ha perdonado. Dice la palabra del Señor que al que poco se le perdona, poco ama. Pero cuando Él nos perdona mucho, nosotros amamos mucho. Tenemos mucho empatía por los demás, porque nosotros decimos, si yo un día pasé por esto, yo no voy a señalar a esta persona porque ella está pasando por esto, o yo no sé si yo puedo el día de mañana estar pasando por esto. Nadie estamos exentos de no cometer errores. Por eso es muy importante. Estamos a muy buen tiempo, vemos que ya lo que está pasando a nuestro alrededor como que quiere un poquito, ¿cómo se dice? Equilibrarse. Pero vienen cosas y cosas. Pero estamos viendo otras cosas en otros países, y nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque hasta este momento, aunque veamos la economía, lo que sea, pero sabe que Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué nosotros no tener misericordia para con los demás? Tenemos que practicarlo día con día. Exactamente. Fíjese que, retomando un poquito, ¿verdad? Lo de Lucas 10:27, ¿verdad? Que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted analiza un poquito la empatía, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros nos amamos. Claro que nos amamos. Entonces, vamos a poner la oración como si fuera para mí del prójimo. Ahora sí se pegó Lucas con la empatía. Ahí está claro.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y veces no lo hacemos, por eso le digo que es fácil recitar la palabra, es muy fácil, cualquiera la podemos recitar, podemos ser unos muy buenos oradores recitados, podemos ser unos buenos predicadores, pero solamente porque recitamos lo que hablamos, pero qué difícil es que nosotros lo vivamos. Muchas veces no sentimos ni misericordia por nuestro cónyuge, o el cónyuge por nosotros, no la sentimos. ¿Qué decimos? No, es que mire cómo es que se lo merece. No. Entonces, ¿dónde es donde está el amor de Dios? Yo me enfoco, ¿dónde está el amor en aquellos que conocemos la palabra del Señor? Es para meditar. Sí, mire, yo créame que este tema a mí me dio vueltas toda esta semana. Dije, caramba, es muy fácil pararnos y hablar y decir, pero no bajamos nuestra guardia. Entonces, todo esto es para meditar, y mire, la misericordia viene siendo el fruto del Espíritu, ya lo sabemos, es una característica de Dios. Entonces, si yo soy hija de Dios, obvio, yo tengo que parecerme a mi Padre con todos mis errores y todo, pero yo tengo que tratar de parecerme cada día a mi papá, ¿verdad? Entonces, Él era misericordioso, entonces, por ende es un fruto de Él que me está transmitiendo, se tiene que ver reflejado en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces tiene que producir como resultado, y el mejor ejemplo para ilustrar las cualidades de lo que estamos hablando es la vida de Jesús. Y tenemos un ejemplo también, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Dice, a lo largo de su estancia aquí en la tierra, nosotros podemos identificar diferentes escenarios ante los cuales Jesús vivió y tuvo empatía y misericordia con quienes estaban a su alrededor. Y un ejemplo muy palpable es cuando estamos nosotros hablando en un ejemplo de Mateo 15:32, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? Que las personas que le seguían, acuérdense que iba multitud de gente con Jesús, lo seguían muchísimo, ¿verdad? Y esta gente llevaba 3 días que no comía, imagínense, 3 días que no comía, y Jesús lo que hacía, temía que estas personas se le fueran a desmayar en el camino. Entonces, para que a Jesús le llegara ese pensamiento, ¿verdad? Primeramente había que ponerse en el lugar de la gente que Él venía tras de Él. Y no solamente se limitó en decir, wow, estos no han comido por 3 días, sino que Él se movió de verdad a misericordia y compasión y paró de comer, como cuando hizo la multiplicación de los peces y de los panes. Entonces, vea hasta dónde está eso tan hermoso, tan maravilloso, pero para que nosotros podamos entender la situación de aquella persona, tenemos que ponernos en los zapatos de aquella persona. Y ejemplo tenemos muy claro aquí con Jesús, que reaccionó y se dio cuenta, dijo, se me van a desmayar. ¿Sabes? Hasta me puedan morir. Tienen hambre. Voy a hacer algo. Fácil, Jesús hubiera dicho, ¿saben qué? Vayan a buscar, a ver dónde. Él no se quedó solamente con decir, tienen hambre, dijo, voy a prepararles. Y ahí vemos la historia, léala usted. Está muy bonita. Entonces, desde ahí comenzamos nosotros a ver lo que es la compasión, la misericordia, que Él fue movido a esas 2 cosas y les dio de comer. Hay otro ejemplo de la empatía. Y fíjense que es otro ejemplo, ¿verdad?, de la empatía, y ese que se encuentra en Juan 11:35, es cuando Lázaro muere. 11:33, para las personas que lo lean. Es cuando Lázaro muere, ¿verdad? Y Jesús llega aparentemente tarde. Fíjese, y esto es que este versículo... Y la Biblia nos dice que Jesús lloró y fue conmovido, aún sabiendo que tenía poder para poder resucitarlo. Mas sin embargo lloró y sintió dolor junto con aquella familia que acababa de perder a su ser querido. Póngale pausa. ¿Qué pasa cuando perdemos un ser querido? No llores. Tú eres cristiana, tú eres líder, tú eres fuerte. Aquí tenemos un gran ejemplo de Jesús. Usted lo mencionó, Jesús sabía que tenía
Él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Entonces, ¿por qué lloró Jesús? Pues porque se conmovió a misericordia. Le dolió ver a Marta, le dolió ver a María, que estaba perdiendo a su hermano. Mire, aún en ese ejemplo, porque cuando yo lo estaba yo dije, ay Señor, porque nos da si usted, es más, váyase ahorita a terminar el programa, váyase y lea ese capítulo, porque ahí vemos otra parte de las personas que no tienen ese sentimiento de compasión, de dolor, de empatía. ¿Sabe qué? Unos le decían, pero llegaste tarde. ¿Reclamos? Le reclamaban, le reprochaban, tú hubieras estado no aquí, hubiera pasado esto. te mandamos llamar desde no sé cuándo y tú no viniste. Entonces, ¿sabe qué? Era necesario que pasara todo eso, porque ahora nos deja de que así estamos hoy en día. Unos vemos que están pasando por el dolor, por el sufrimiento, por la pérdida de un familiar, por la enfermedad de otro familiar, porque falla la gente. Porque fallamos todos y nadie, como le digo, nadie está aquí, esa palabra, exento de no caer. Por eso dice la palabra de Dios que cuidemos, ¿no?, nuestro pie de que no tropiece, porque no estamos, aquí nada lo tenemos seguro, nada. Entonces nosotros tenemos que tener mucho, sale y daña los corazones. No todos somos iguales, hay personas sensibles, hay personas fuertes, hay otras medianas, pero sienten, todos tenemos sentimientos. Tenemos que respetar los sentimientos. Y también si una persona está pasando por dolor, deje que llore esa persona, que pase su duelo, que pase su tiempo. Lo hemos hablado, cuando hay una pérdida dura hasta un año, en que ya más o menos se está establecer. Y eso es algo que a veces, hay veces que son pérdidas que irreparables. Entonces no podemos nosotros decir, ay no, ya estuvo bueno, ya te tienes. Mire, así se hace el dolor, en otras dura bastante tiempo, y volvemos a lo mismo. Usted mencionaba respetar, porque no todos los seres humanos somos problema, ¿verdad? Y hay otra que puede pasar un año, puede pasar 2, puede pasar 3, y nosotros nos vamos a la Biblia, la gente que duraba tiempo con su fruto, en ceniza. ¿Por qué? Porque había dolor. Entonces aquí vemos un ejemplo muy claro de que Jesús lloró, en su humanidad sintió dolor, aún sabiendo en su divinidad que Lázaro iba a ser levantado, pero de igual se conmovió misericordia, se conmovió empatía, y es un gran ejemplo que de verdad Él nos deja. Entonces tengamos misericordia, tengamos empatía con las personas, porque híjole, está tremendo. Por eso, mire, la Biblia nos habla muy claro que nos gocemos con los que se gozan y lloremos con los que lloran, porque esto es precisamente mostrar el amor de Dios que ha depositado en cada uno de nosotros hacia los demás. Cuando alguien pasa por esos momentos tan difíciles, y si llora, llore con él. A lo mejor eso le ayuda también a mitigar, a decir, bueno, ya me quito tantito dolor, ¿verdad? Y si tiene triunfos, gócese. También gócese con esa persona, porque es algo también que se está viviendo. Volvemos a lo mismo. Cae aquella persona y todo el mundo quiere hacer leña de ese árbol caído. Obtiene logros aquella persona, y mira todo pues cómo le hace. Porque está todo bien, mira qué bien le ha ido. Gócese. A lo mejor él se ha esforzado más que usted, que está ahí sin hacer nada, nomás de ocioso, pensando cosas que no. Aquel trabaja, y entre más trabaja vienen más ideas, más se supera. Gócese con ellos, porque también obtenemos bendición con aquellas personas que obtienen logros. Entonces la Biblia nos habla bien claro, ¿verdad? Que de verdad nos gocemos con los que se gozan, y lloremos cuando sea necesario llorar con aquellas personas, ¿verdad? Porque eso demuestra el amor hacia los demás. El dolor ajeno, de celebrar con aquellos que celebran, de tomarnos tiempo de llorar, como le mencionaba,
con los que están tendidos en el suelo y ayudarlos a ponerse de pie. Vea qué importante, ¿verdad? De clamar por los que se pierden. Y mire cómo vamos a clamar como si se tratara de nuestra propia alma, que depende de un hilo entre el cielo y el infierno. ¿Cómo clama usted cuando usted siente que está en la cuerda floja? No se tira de estómago, patalea, llora y Señor, ayúdame, saca de esto. Pues precisamente eso es lo que nosotros debemos de hacer con aquella persona que está tirada. No lo juzgue, porque usted no sabe lo que hay en su corazón. No lo juzgue, al contrario, levante, ayúdelo a levantarse, ore por él, de verdad. Le digo que a veces cometemos imprudencias de decirle algo a una persona y lo toma malo. Entonces, ¿sabe qué? Guardemos también pues la distancia en esos momentos, ¿verdad? Pero de eso se trata precisamente la empatía y la misericordia, de amarnos los unos a los otros, tal como Cristo nos ha amado. Y la misericordia y la empatía, mira, siempre deben de caminar muy unidas para poder entender a aquel que aún tiene debilidades, al igual como nosotros los tenemos. Le voy a decir, y usted lo mencionó, hay gente que usted quiere mostrarle el amor de Dios, le quiere mostrar la empatía, le quiere mostrar la misericordia, pero se lo vuelvo a recalcar, esa persona tiene tanto orgullo, y le voy a decir, la persona con orgullo jamás va a revisar, tiene problemas, siempre va a estar acusando al pastor, a los líderes, a todo mundo que lo rodea, sin reconocer que esa persona tiene un problema de orgullo. Entonces es muy difícil que usted se le acerque a esa persona a mostrarle empatía y a mostrarle misericordia. Solamente se ora por esa persona, pero de ahí en fuera usted no, porque esa persona siempre va a tener la razón, va a querer que le den la razón en todo, y nos ha mostrado y ha sido muy buena y muy grande y ancha y amplia, todo lo que usted quiera, cada mañana. Inmerecida, porque no, como le decía yo al principio, no merecemos ni siquiera que Dios sea misericordioso con nosotros, porque si Él nos tratara conforme a como somos nosotros, hermana Marisela, no damos el ancho para nada. Así es. Le digo, ya nos hubiera de haber consumido a todos. Y mire, es triste porque lo vemos muchas veces en nuestras congregaciones, y perdóneme lo que le voy a decir, pero cae alguien y es juzgado. Por eso es que la gente opta por salirse, ¿verdad? Pero desafortunadamente, le digo, a veces se mezcla el orgullo y ¡pum! Prefiero yo irme, lo que sea. Pero yo creo que nosotros como hijos de Dios debemos de practicar lo que es la empatía y la misericordia. Estamos a muy buen tiempo. A muy buen buen tiempo. De que todos tenemos que trabajar en esa área. Yo sé que a muchos se les facilita, como dijo Belén, a unos se les facilita, a otros, como lo dijimos, tienen un poquito más de dificultad, pero es lindo que nosotros lo pongamos en práctica. Todos en general debemos de practicar la empatía, porque en algún momento de nuestra vida lo necesitamos, o lo vamos a necesitar, o lo estamos necesitando. Y compasivos es lo más que podemos decir. De verdad que yo aprendo cada día. No somos perfectas, no tenemos ya el cielo ganado, ni mucho menos ya andamos con alas. Nosotros no.
seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Y de eso se trata este ministerio, que juntos que crezcamos, porque y aprendemos, todos cometemos errores, como lo estamos diciendo, todos pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas, pero ¿cómo lo vamos a resolver? ¿O cómo lo vamos a hacer? Yo digo, en lo personal, es mejor que nosotros dejemos a un lado el orgullo, porque eso no te va a llevar a nada bueno, eso te lleva al fracaso, a la desdicha, y nos consume más, destruye todo a nuestro alrededor. Ajá, exactamente, destruye todo a nuestro alrededor. Los que tenemos familias, tenemos que ser compasivos, misericordiosos en nuestros hogares, porque ahí es donde comienza todo. Con nuestros hijos. Usted dijo un punto importante hace unos minutos atrás: el esposo, el cónyuge. Tenemos que tener empatía para con ellos, es muy importante, tanto con nuestros hijos, más ahorita en estos tiempos que se está pasando, con los jóvenes que están jóvenes, los adolescentes, niñez y adultez, el comprenderlos, entender por lo que están pasando. Acuérdense que ellos también tienen mucha presión en las escuelas, entonces si nosotros no les entendemos, nosotros mismos los vamos a dañar. Ay, que exageras. No, de verdad, yo creo que sí necesitamos dejarle a Dios que de verdad trabaje en esas áreas, pero sobre todo recalcamos, hermana Marisela, el orgullo es el que nos roba de tantas bendiciones. Por eso es que, miren, escuchamos la palabra, entendemos la palabra, pero no la bajamos a nuestro espíritu, desafortunadamente no la bajamos a nuestro espíritu. Entonces cualquier cosa sucede en nuestras vidas y por orgullo nos esfumamos, o no escuchamos consejo. No, dañamos aún hasta la persona que nos dañó. La estamos dañando con la indiferencia, y lo triste que a veces damos más mal testimonio nosotros que conocemos la palabra de Dios que el que nos dañó. Es algo que a mí me pone muy... Ay, digo, Señor, guárdanos. Yo sé que fallamos y de todo, ¿verdad? Pero nos hemos llamado de verdad a ser reconciliadores. Y algo muy importante que usted lo dijo, no es solamente de nosotros la palabra tenerla en la boca, porque pues, oye, yo ahorita me puedo recitar ahorita un versículo y decir, no, pues mire eso, no, es vivirlo, que salga de lo profundo de verdad, esté ahí, que tú digas, no, es que esto es algo que yo siento que sale de mí y yo lo quiero compartir. Pero qué bonito, hoy, ¿verdad? Aprendimos lo que es la empatía, ¿verdad? Vimos que la empatía es la intención de comprender los sentimientos emocionales de los demás. Y también miramos lo que es la misericordia, ¿verdad? Que es la misericordia, es la capacidad de sentir compasión por lo que sufren y brindan apoyo. Entonces son dos cosas diferentes, pero van de la mano. Así que es importante, así como dice usted, de la mano, es muy importante. Todos nos necesitamos. Así es. Todos nos necesitamos. Y aquellos que les gusta a veces siempre solitos, pues los admiro porque digo, qué valientes. Pero todos necesitamos de todo. Porque todos necesitamos de todo. Marcela, hágales una invitación para el evento que vamos a tener en este Claro que sí, estamos contentas. Ya de verdad que yo decía, ya quiero que esto ya empiece a establecerse un poquito, porque ya extrañábamos todo eso. Les extendemos una cordial invitación para el día 26 de marzo. Vamos a tener nuestro primer evento del año. El 26 de marzo vamos a tener una reunión de mujeres en la cual va a ser de mucha bendición para ustedes. Vamos a tener una invitada especial, ¿verdad? Vamos a tener una invitada especial. Así que desde ya aparten su agenda la fecha para el 26 de marzo, en lo cual el propósito de nosotros es que sus vidas sean transformadas con el poder del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, porque de verdad que el Señor nos ha dado mucho.
mucho. Sí. Y queremos nosotros seguir fomentando la unidad, queremos seguir fomentando el apoyo, como le digo, no andar solitas, y que sí se puede. Es difícil, yo siempre he escuchado, hemos platicado con diferentes mujeres que conocemos, que empezamos a conocer o que vemos, ¿verdad? Es difícil, dicen, es muy difícil a veces trabajar. Entonces, como le digo, aparte esa fecha, el 26 de marzo, por ahí les vamos a estar poniendo el anuncio para que lo vean, lo compartan, y va a ser de gran bendición. Así que esténse comunicando con nosotros, mándenos mensajes, déjenos sus comentarios, como siempre le hemos dicho. Si hay un tema que usted diga, ¿saben qué? A mí me gustaría, y no lo quiere dejar en público, mándelo por privado. Sí, mándelo por privado. Si necesita ayuda en algo, que le expliquemos en el tema, tal vez lo podemos extender después. Mándenos un mensaje. Así es. Así que pues muchísimas gracias por este tiempo. De verdad que para nosotros fue un privilegio que nos permitiera estar ahí en su casa, en el rinconcito donde usted se haya encontrado. Le damos gracias por este maravilloso día que pasamos con usted. Así que le damos gracias, hermana Marcela, gracias hermana Belencita, gracias a cada uno de ustedes, a todos los que nos ven allá. Reciban un fuerte abrazo de parte del Ministerio de Mujeres Transformando Vidas. A través de otra les enviamos bendiciones hasta que sobre y abunde. Así es. Bendiciones. Bendiciones.